menos aquel morbo que tenemos por aquello que desconocemos. Y recuerda que eres un osado si duermes esta noche solo y con la luz apagada, después de haber ingresado al mundo de paranormalía. Espectro, o cadáver que, según ciertas creencias populares, va por las noches a chupar poco a poco la sangre de los vivos hasta matarlos. No deja de sorprender que una criatura sobrenatural como el vampiro pueda ser ahuyentado con una modesta ristra de ajo. Sin embargo, este sistema de profilaxis es casi tan antiguo como las más viejas leyendas de vampiros. Por regla general, conviene prestar atención a todos los rasgos y detalles que se mantienen inalterables en el curso histórico de una leyenda, ya que siempre participan de su génesis. Las primeras menciones sobre el ajo como método de protección contra los vampiros provienen de la Edad Media. En gran medida, su éxito como repelente de vampiros se debe a causas olfativas. Veamos por qué. La creencia en vampiros tuvo un fuerte arraigo en ambas orillas del río Rin. En aquella zona se pensaba que los vampiros poseían una vista muy deficiente, y que al menos durante sus primeras noches como no muertos, buscaban alimentarse con la sangre de familiares cercanos guiándose únicamente por el olfato. En la presunción, por cierto, verificable de que todos tenemos un hedor particular que nos identifica, los atemorizados parientes del supuesto vampiro se untaban generosamente el cuello, los brazos y el tórax con una pasta hecha de base de ajos machacados con la intención de ocultar el rastro odorífero propio de la familia. Algunos folcloristas sospechan que el empleo del ajo como método profiláctico contra los vampiros se originó por una mala interpretación del trabajo de enterrador. En la Edad Media, y hasta bien entrado el siglo XIX, no era inusual que pasaran varios días hasta que un cadáver fuese enterrado, incluso semanas o, si las condiciones climáticas eran adversas, meses. Los enterradores utilizaban un collar de ajos alrededor del cuello para protegerse de los fluidos fétidos de los cuerpos en pleno proceso de descomposición, hábito práctico que pudo ser confundido con una operación de orden mágica. La leyenda de los vampiros evolucionó a finales de la Edad Media. Ya no se creía que los vampiros atacaran únicamente a sus familiares más cercanos, sino a cualquiera. De modo que el hábito de untarse la piel con pasta de ajo para esconder el olor personal quedó obsoleta. Sin embargo, el remedio se perpetuó en la costumbre de colgar ajo en las ventanas, puertas y chimeneas, creyendo que esto los ahuyentaba. Este pequeño salto evolutivo tuvo un enorme impacto en el desarrollo de los vampiros como arquetipo del mal en las leyendas. El ajo en sí mismo no poseía ningún efecto sobre los vampiros, sino más bien sobre quienes lo utilizaban para disimular su olor. No obstante, en el siguiente eslabón de la leyenda, cuando se creía que los vampiros podían cebarse en la sangre de cualquiera, el ajo adquirió cualidades repelentes propias. Ya bajo este nuevo paradigma, Rumanía, cuna del vampirismo ortodoxo, fue sede del más prolífico y variado consumo de ajo como protección contra vampiros. Los primeros tratados sobre vampiros trazan un claro paralelo entre los vampiros y los insectos. El obispo Loubrier declara que los vampiros son los mosquitos del infierno, una muestra gratis de los horrores que Satanás tiene reservados para los pecadores condenados a su reino. La sabiduría popular, siempre atenta a las sugerencias del clero, empezó a utilizar el ajo como repelente natural contra los vampiros, precisamente porque produce el mismo efecto en algunos insectos, especialmente en los mosquitos. El excéntrico clérigo y erudito inglés, Montague Summers, autor del Hombre Lobo, El vampiro, su estirpe y rata, de historia de la brujería y la demonología, describe la costumbre húngara de colocar dientes de ajo en todos los orificios del cadáver bajo la creencia de que esto impedirá que se levante como vampiro. Este hábito, notoriamente inquietante para cualquier sacerdote católico, quien cree en la resurrección de los cuerpos al final de los tiempos, presenta la incomodidad que supone despertarse en pleno apocalipsis con un diente de ajo insertado en el ano. Vale aclarar que esta aterradora operación proviene de una región que no cree en los vampiros en cuanto a entidades revinientes, sino como espíritus que poseen y animan ciertos cadáveres con propósitos nefastos. Este tipo de característica es conocida como posesión vampírica. El ocultista francés, Robert Ambelain, propone otra explicación para el uso de ajo como remedio contra los vampiros. Según sus registros, los pastores de los Cárpatos solían quemar una mezcla de arsénico y otras sustancias con las que ahumaban al ganado bajo la creencia de que ese aroma era intolerable para los vampiros.
reprodujo en su laboratorio aquella receta. El resultado fue un olor prácticamente idéntico al del ajo. ¿Por qué los vampiros odian el ajo? El cine de terror insistió hasta el cansancio sobre este asunto, pero la literatura gótica fue mucho menos proclive a inclinarse hacia el ajo como remedio antivampiros. La primera mención literaria del uso del ajo contra los vampiros proviene de la interminable novela de 1847, Barney, el vampiro, o El festín de sangre, atribuida simultáneamente a James Malcolm Rimmer y Thomas Becket Prest. Algunos años después la cosa se fue perfeccionando. Ya no se usaban los dientes de ajo sino las flores del ajo para prevenir los ataques de los vampiros. El primero en apropiarse de esta tendencia fue el Drácula, en 1897, de Bram Stoker, donde un enajenado, Abraham Van Helsing, coloca flores de ajo en la habitación de Lucy Westenra, con resultados francamente negativos. Si tienes alguna sugerencia para mi próximo vídeo... Hans Winchester. Ya para terminar esta reseña sobre vampiros, vamos a hablar un poco sobre la universalidad del mito del vampiro. Ha llevado a algunos autores a relacionar los elementos comunes de estas creencias con los arquetipos universales, especialmente la muerte, y es considerado uno de los elementos ancestrales constituyentes del inconsciente colectivo, en el cual confluyen diversos miedos como a la oscuridad o a la enfermedad. Desde una perspectiva psicoanalítica, el vampiro es considerado una sublimación del narcisismo y el complejo de castración con una fuerte carga sexual. Partiendo normalmente del centro y el este de Europa durante los siglos XVIII y XIX, circularon libremente numerosas leyendas sobre estas criaturas mitológicas, conformando mitos tan completos y numerosos que influyeron definitivamente en el resto de tradiciones europeas, sobre todo gracias a la literatura gótica y los relatos de los irlandeses Bram Stoker y Sheridan Le Fanu. Estas tradiciones siguen siendo reinterpretadas en la literatura y el cine actuales. Otras tradiciones ajenas a la influencia europea, como las propias de Asia, África o la América precolombina, se han combinado con el vampiro europeo, haciendo difícil la distinción entre las creencias autóctonas y las derivadas del intercambio cultural. El folclore propio de poblaciones dispersas en numerosos países como los romaníes o los judíos, que incluyen tradiciones sobre espíritus malvados similares a los vampiros, han ayudado a expandir el mito hasta conformar un conjunto firme de tradiciones al que se han dedicado muchos estudios desde las más diversas disciplinas. Somos la radio número 1 en todo. En nuestra misión anterior hablamos sobre algunas reseñas sobre los vampiros. Ahora pasaremos a hablar sobre los vampiros en la antigüedad. Claro está que este tema no se completaría sin hablar antes sobre Lilith o Caín.
A través del tiempo, el vampirismo o la teoría sobre los primeros vampiros o sus orígenes ha venido evolucionando. Anteriormente, por allá hacia la década de los 70, 80, cuando se hablaban de vampiros, siempre se mencionaba al conde Drácula. Fue a partir del año 2000 cuando el vampiro se dio un origen como más antiguo, no llegar hasta por allá el siglo XIV en la época de Vlad Tepes, sino en los inicios de la creación. Algunos que empezaron a tomar el tema del vampiro con un poco más de fascinación e incluso hasta creencia religiosa sobre esto, empezaron ya a hablar sobre los orígenes de estos seres desde tiempos de Adán y Eva. La finalidad de llevar al vampiro hasta esos tiempos tan antiguamente remotos fue con el fin de crear un libro, el cual llamarían el libro de Enoch, escrito por Aristóteles de Laurent, en el cual muchos quienes tienen mucha fascinación por estos vampiros lo han querido denominar el libro o Evangelio de los vampiros o la Biblia de los vampiros, al igual que otro libro llamado el Erebus o la Magra. El libro de Enoch no es otra cosa más que un libro de poemas en donde involucran una relación entre Adán y la maléfica Lilith, el cual va a decir que Dios creó a Adán del barro, al igual que a esta mujer Lilith. Dado a que Lilith no se quiso someter a la voluntad de Adán o a los caprichos de Adán, entonces esta decidió salir del Edén, y dado a que esta mujer fue imperfecta, pues en el caso de que se convirtió en un ser desobediente y maléfico, Dios quiso crear también a otra mujer, pero ya de la carne del hombre, que había sido más perfecto entre comillas y más obediente. Claro está que no es una teoría auténtica, es solamente lo que hablan en ciertos libros apócrifos con la finalidad de dar como un poco más de sabor o sazón entre comillas al tema de los vampiros y su creencia en ellos. Claro está que, como había dicho anteriormente, mi objetivo de este tipo de especiales no es mostrarles una verdad absoluta, ni tampoco promocionarlas ni vendérselas, solamente les propongo una teoría, una la cual investigo, luego la sacamos en este programa y ya bajo tu propio criterio ético y moral decidirás si el tema del que estamos hablando es verdadero o falso. Desde mi punto de vista, el tema de los vampiros no es más que un concepto de fascinación, y pues también es más como un aspecto más de tipo sexual, psicológico y emocional. Sin embargo, no descarto que este tema causa fascinación en la sociedad y en ciertas subculturas de nuestra sociedad. En esta segunda emisión sobre vampirismo, como había dicho anteriormente, hablaremos sobre los vampiros en la antigüedad. No te muevas. La diversión continúa dentro de breves instantes. Historia de los vampiros. Hablaremos sobre los vampiros en la antigüedad. Inicialmente, la mayoría de menciones de seres con características vampíricas en la antigüedad son parte del folclore y de los mitos en casi todas las civilizaciones, desde Egipto y Sumeria hasta las culturas indoamericanas. En Mesopotamia invocaba a los dioses protectores para que acabaran con los Utuku, seres culpables de las enfermedades y las pestes que pueden considerarse como antecesores de los vampiros. En el antiguo Egipto, la diosa de la guerra Sebne, hija del dios Ra y llamada la Terrible, asoló la tierra para castigar a los hombres, y solo pudo ser apaciguada embriagándola con un brebaje de color rojo semejante a la sangre que bebía. En el folclore árabe y africano menciona la existencia de unos demonios necrófagos y vampiros
que cambian de forma a su antojo, llamados ghouls, en árabe al-ghul, demonio que se convertían en tales por haber tenido una muerte violenta. En uno de los relatos de las 1001 noches, llamado Honor de un vampiro y protagonista es el ghul. En el judaísmo, uno de sus arquetipos míticos es Lilith, la primera mujer de Adán, de quien se decía se alimentaba de la sangre de los niños no circuncidados y es inspiradora de muchos personajes de vampiresas seductoras en la ficción por su acentuado carácter sexual. En la India, los Betela, demonios vampiros, ocupan un lugar importante en las narraciones y como parte de la corte de Shiva rondan los lugares de cremación. Igualmente en las mitologías budista, hinduista y mitología jainista, un preta es un espíritu atormentado, el alma de un fallecido condenado a sufrir una eterna hambre de sustancias repugnante o de sangre, lo cual lo torna peligroso para los vivos. En América, el pueblo amerindio o mapuche tiene entre sus creencias la existencia de un ser vampírico conocido como el Piuchen, que atacaría principalmente a animales, pero también a humanos. Igualmente creían en la existencia de una criatura vampírica acuática conocida como el Trelque Huecufe, el cuero entre paréntesis. Posteriormente, ambos seres formarían también parte de la tradición chilena. Los aztecas creían en unas diosas temibles llamadas Ciatueteo, espíritus de mujeres que morían durante el parto y que provocaban pestes, atacaban a los niños y en las noches a los viajeros, especialmente en los cruces de caminos. Según el Popol Vuh, los mayas creían que el guardián de Xibalbá era un murciélago con rasgos humanos llamados Camazots, que decapitaba a los extraños. Un mito del pueblo de Chuar, que habita en la selva amazónica en Ecuador y Perú, dice que los Yencha, como dominaban a los murciélagos hematófagos que habitan las cavernas, se originan en hombres que fueron así transformados por su gusto en derramar la sangre. En Europa, la mitología griega incluye la leyenda de Lamia, hija de Belo, rey de Libia, quien por sostener un romance con Zeus sufrió la ira de la diosa Hera, que asesinó a sus hijos y la convierte en un monstruo despiadado que mataba niños para devorarlos y alimentarse con su sangre, así como a seducir los viajeros extraviados con igual propósito. Otro personaje mitológico griego es la Empusa, ser monstruoso con pies de bronce que podía transformarse en una bella mujer para seducir a los hombres y beber su sangre y devorarlos. En Grecia se creía también en los bricolacas, que atacaban a sus familias después de muertos. En las leyendas rumanas se habla de los Strigoi, deidades con rostro de mujer y cuerpo de pájaro que absorbían la sangre de los humanos mientras estos dormían. Los romanos tenían a los larvae, no muertos, que no habían pagado sus crímenes en vida y se vengaban de su estado esquelético y fantasmal absorbiendo la vida de los vivos. Entre los francos, la ley sálica promulgaba en el siglo V prevé multas a quienes practiquen el vampirismo. La mujer vampiro que devore a un hombre y así comprobándose su culpabilidad deberá pagar una multa de 8.000 deniers, o sea, 2.000 sous. En España hacen parte del mito criaturas como los guaxas en Asturias, las guajonas en Cantabria
y las meigas chuchonas en Galicia. Brujas con un solo colmillo para succionar la sangre de sus víctimas, sobre todo niños. En casi todas las culturas y mitologías alrededor del mundo han aparecido mitos acerca de no muertos consumidores de sangre, mientras que hoy en día se asocian mayoritariamente a la figura del vampiro. En la antigüedad, el consumo de sangre y la vuelta de la muerte se atribuían a demonios o espíritus dependiendo de la cultura, que también consumían carne fresca o de cadáveres como los necrófagos y acusaban plagas o causaban plagas y desgracias naturales. Por ejemplo, en Arabia muchos de estos elementos se atribuyeron a los gules, en el antiguo Egipto a la diosa Sekhmet y en el judaísmo y el cristianismo primitivo al diablo. De hecho, algunas de estas leyendas podrían haber dado lugar al folclore de la Europa oriental, a pesar de que no son estrictamente considerados vampiros por la mayoría de los historiadores actuales. Mesopotamia fue una zona en la que aparecieron un gran número de supersticiones acerca de demonios bebedores de sangre. Los historiadores señalan a Persia como una de las primeras civilizaciones en escribir relatos sobre estos demonios. Se han encontrado en excavaciones fragmentos de cerámica en los que aparecen representadas criaturas tratando de beber sangre de personas. Como había dicho anteriormente, en la antigüedad el panteón asirio poseía al demonio bebedor de sangre principal llamada Lilith. La historia de Lilith se atribuye a su relación con Falek, un personaje demoníaco que según aparece en los inicios de la creación. Existe la teoría de que los humanos fueron creados miles de años después de que la Tierra hubiese dado su inicio. Anteriormente la Tierra era llamada por espíritus malignos como el panteón Asileot, el cual estaba habitada por demonios y todo era oscuridad. Antes de la creación del hombre, cuenta la leyenda que arcángeles y ángeles desterraron en una guerra a todos los demonios que habitaban en ella. Entre esos demonios se encontraba Falek, quien más adelante se relacionaría con la maléfica Lilith. Bueno, aquí ¿qué tenemos sobre Lilith? En la antigua Babilonia existían cuentos sobre la mítica Lilitu, que dio lugar a Lilith en hebreo, y sus hijas las Lilim, de la demonología judía, y la Haggadot Lilitu era considerada un demonio que subsistía gracias a la sangre de los bebés recién nacidos. Sin embargo, su equivalente hebrea también se alimentaba de carne de adultos. La leyenda de Lilith fue originalmente incluida en algunos textos judíos tradicionales. Según la tradición popular medieval, fue la primera mujer de Adán antes de Eva. En estos textos, Lilith abandonó a Adán para convertirse en la reina de los demonios tras negarse a su subordinada y por tanto será expulsada del Edén por Yahvé mismo. Ya como demonio, al igual que la estirge romana, buscaba la sangre de bebés y a sus madres por la noche y en menor medida de los hombres. Como la ley judía prohíbe terminantemente comer carne humana o beber cualquier tipo de sangre, la conducta de Lilith se consideraba excepcionalmente malvada.
Para evitar sus ataques, los padres utilizaban amuletos que colgaba de la cuna de sus hijos. Una versión alternativa de la leyenda relata que Lilith o Lilitu y un espíritu del mismo nombre surgió originalmente en Sumeria, donde se asociaba a una bella e infértil doncella, una prostituta y vampiresa que, después de haber elegido un amante, nunca le deja ir. Lilith y los espíritus similares eran representados como figuras antropomórficas o antropomorfas con patas de pájaros, demonios del viento o de la noche y depredadores sexuales que subsistían gracias a la sangre de bebés y de sus madres. El vampirismo. Desde fines del siglo XIX, con la aparición de la novela Drácula, de Bram Stoker, el mito del vampiro se arraigó en la imaginación popular. La figura y el nombre de un antiguo y cruel jefe guerrero de los Balcanes vuelven a rondar las mentes. El príncipe Vlad Drácula. Drácula relata el dramático enfrentamiento entre un grupo de personas, lideradas por el profesor Van Helsing, médico versado en las ciencias ocultas, y el despiadado vampiro de Transilvania, el conde Drácula. ¿Cómo era Drácula físicamente? Su nariz aguileña le daba verdaderamente un perfil de águila, tenía la frente alta, abombada, los cabellos escasos en las sienes pero abundantes en el resto de la cabeza. Las cejas enmarañadas casi se juntaban sobre la nariz, y eran tan largas y tupidas que daban la impresión de rizarse. La boca, bajo el enorme bigote, tenía una expresión cruel, y los dientes, resplandecientes de blancura, eran especialmente puntiagudos, sobresalían de los labios de un rojo intenso que revelaba una vitalidad extraordinaria para un hombre a esa edad. Sin embargo, las orejas eran pálidas y terminadas en punta. El mentón, ancho, también revelaba fuerza y las mejillas, aunque huecas, eran firmes. Una palidez sorprendente era la impresión que daba esa cara. Hubo un verdadero Drácula. En el siglo XV, uno de los príncipes de Valaquia, provincia bajo dominación turca, ubicada entre los Alpes de Transilvania y el Danubio, es conocido con el nombre de Vlad Drácula. Este último término significa dragón, el emblema del rey. Cuando su hijo Vlad IV, nacido en 1430, lo sucede a la edad de 25 años, recibe el título de Drácula, es decir, hijo del dragón. El empalamiento, en una estaca de madera o hierro, es su método favorito para deshacerse de los prisioneros turcos o de sus opositores, de ahí su sobrenombre. En el siglo XV, su crueldad es conocida y un grabado alemán de 1499 lo muestra festejando en medio de los cadáveres empalados. Se estima entre 50.000 y 100.000 el número de sus víctimas empaladas, quemadas o incluso desolladas vivas durante su corto reinado de una decena de años. Como sutil refinamiento, el príncipe a menudo manda engrasar la punta de las estacas para prolongar la agonía del ejecutado. Su sadismo no conoce límites. Crónicas locales cuentan que para castigar a unos emisarios turcos que no se descubrieron en su presencia, ordena que se les clave sus turbantes en el cráneo. En otra ocasión, manda reunir a una gran cantidad de pobres y minusválidos en una amplia sala cerrada bajo el pretexto de invitarlos a un banquete y ordena prenderle fuego. Los vampiros en las leyendas. En la antigüedad. El panteón asirio posee varios demonios chupadores de sangre, entre ellos la maléfica Lilith. Los griegos hablan de las sombras de la casa de Hades, dios de los infiernos, y los romanos tienen a la Mía, la vampiro maligna que vampiriza a sus víctimas y devora los fetos. En la Edad Media y el Renacimiento. En el siglo XI se encuentra la primera mención oficial del vampirismo en Occidente, después de lo cual el tema tiene un desarrollo prodigioso. Así, en el siglo XII, en Inglaterra, se reconoce que estas criaturas son tan numerosas que hay que quemarlas para apaciguar el clamor popular. En Hungría, la condesa sangrienta, Elizabeth Báthory, habría mandado asesinar centenares de mujeres jóvenes para beber su sangre y bañarse en ella a fin de preservar su célebre belleza de los estragos del tiempo. En el siglo XVIII.
A partir de 1730 un extraño fenómeno, iniciado en Grecia, se extiende por toda Europa central. Se profanan tumbas en serie. Los cadáveres, sospechosos de ser vampiros, son desenterrados, sus corazones atravesados por una estaca y sus cuerpos quemados. El ejército debe intervenir. En el siglo XX. Aún hoy, alimentado por un cine prolífico en películas de horror, el mito fascina y marca, de tiempo en tiempo, la personalidad de asesinos sanguinarios como Peter Kürten, apodado el vampiro de Düsseldorf, Vlado Makarik, Kuno Hoffman, o la de los miembros de extrañas sectas llamadas vampíricas. A pesar de que existen muchas leyendas sobre seres que se alimentan de sangre, hoy en día las personas hacen caso omiso a estas leyendas por considerarlas fantásticas. Puedo decir que hasta cierto punto la obra Drácula afectó mucho en la creencia de los vampiros por considerarlas ficción. Lo cierto es que el vampirismo existe en distintas formas. Algunos sienten fascinación por la sangre al verla, otros son propensos a tomar sangre de animales por considerarlo medicina. Solo les diré que no tomen a la ligera la existencia de seres obsesionados por la sangre. Exclusivo. Entre otros demonios de la Mesopotamia tenemos también a Lamashtu, como la diosa babilónica Lamashtu y su equivalente Dime en Sumeria. También son mencionadas como la naturaleza vampírica. Lamashtu es una figura cuya descripción es históricamente más antigua a la de Lilith y que influyó en su posterior mitología. Muchos hechizos la invocaban como malvada hija del cielo o de Anu, y era a menudo descrita como una terrorífica criatura sedienta de sangre con cabeza de león y cuerpo de burro. Como Lilitu, Lamashtu atacaba principalmente a los recién nacidos y a sus madres. Se decía que vigilaba con particular atención a las mujeres embarazadas, especialmente durante el parto. Después arrebataría al recién nacido a su madre para beber su sangre y comer su carne. En los llamados textos de Labartú la describe así: allá donde venga, allá donde aparezca, trae el mal y la destrucción. Hombres, bestias, árboles, ríos, caminos, edificios y a todos trae perjuicios. Es un monstruo sediento de sangre y hambriento de carne fresca. Entre esta clasificación tenemos al Galu y Utuku. Relacionados con Lilith aparecen los Galu y los Utuku, aunque estos términos se utilizan en general para referirse a varios espíritus malignos llamados malvados Utuke o malvados Gali. En uno de los hechizos donde se les invocaba son descritos como entidades que amenazan las casas, atacan a la gente y comen su carne. Además dejan que su propia sangre caiga como la lluvia, empoñosando los campos. Como espíritus condenados no pueden parar de atacar a las personas y de beber sangre humana. Lamashtu, Lilitu y Galu son invocados en diferentes textos mágicos para la creación de amuletos. Posteriormente, la figura de un Gulu se recupera en un mito greco-bizantino como Gelo, Gilo y Gilo. Allá aparece como un demonio femenino que roba y asesina niños de manera similar a las lamias. Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Vamos a hablar sobre algunas tradiciones como las tradiciones árabes. Tras la decadencia de la cultura mesopotámica, no se recogen más tradiciones acerca de los vampiros hasta la recopilación de cuentos conocida como las 1001 noches, donde se habla de espíritus malignos, vivos o muertos, que se pueden convertir en vampiros.
Una de las historias, Historia del príncipe y de la vampiresa, narra el matrimonio de un príncipe con una vampiresa de nombre Nadila, a la que consigue matar. En otra, Honor de vampiro, una princesa se casa sin saberlo con un vampiro que le da de comer carne humana hasta que es capaz de engañarlo y volverlo con su familia. La mitología grecorromana presenta varios precursores de los vampiros modernos. En la Odisea de Homero se habla de las sombras de los muertos, en la casa de Hades, dios de los infiernos. Estos espíritus son atraídos por la sangre. En el relato de Homero, cuando Odiseo viaja al Hades, sacrifica un carnero y una oveja negra para atraer a las sombras y comunicarse con ellas. En la mitología romana tenemos a las larvae o lémures. Eran espectros que regresaban de la muerte, pero no tienen ninguna relación con la sangre. Los personajes mitológicos más relacionados con la figura del vampiro son siempre mujeres, aunque no fueron consideradas no muertas como Empusa y Lamia, ambas relacionadas con la diosa ctónica del inframundo Hécate y la Estirge de la mitología romana. Con el tiempo, los dos primeros términos generales se convirtieron en palabras para nombrar a las brujas y demonios respectivamente. Hablaremos un poco sobre la Empusa, la Lamia, la Estirge y Mormo. ¿Qué podemos decir sobre la Empusa? Bueno, que esta era hija de la diosa gnótica Hécate y era descrita como una criatura demoníaca con una pata de burro y otra de bronce, capaz de transformarse en una mujer joven y hermosa. Mediante esta argucia conseguía seducir a los hombres para después beber su sangre mientras dormían. De la Lamia, ¿qué decimos? Bueno, por su parte era hija del rey Belo y amante secreta de Zeus. Cuando era la esposa de Zeus, descubre la infidelidad de este, mató a todos los hijos de la relación. La mortal Lamia, transformada por el dolor en un híbrido entre mujer y serpiente, juró venganza y asesinó a varios niños pequeños mientras descansaban en sus camas por la noche bebiendo su sangre. Plutarco recoge la leyenda de que Lamia podía sacarse los ojos y volver a ponérselos. Otras tradiciones afirman que Hera, la diosa de la guerra, la maldijo con no poder cerrar los ojos de tal manera que nunca pudiera borrar la imagen de sus hijos muertos. La estirge, al igual que la Lamia, las estirges se alimentan de niños, aunque también buscan hombres jóvenes como presa. Se les describe como criaturas con cuerpo de cuervo o de ave en general, y más tarde fueron incorporados a la mitología romana como una especie de ave nocturna que se alimenta de carne humana y de sangre. La raza de vampiros rumanos llamada Strigoi no tiene relación directa con las estirges grecorromanas, pero su nombre, como el de Stringa albanés y del eslavo Stringa, deriva de la mitología romana, a pesar de que los mitos acerca de estas criaturas son más similares a sus equivalentes eslavas que a las clásicas. Mormo era un espíritu que mordía a los niños con mal comportamiento, compañero de Hécate.
El nombre posteriormente se amplió para referirse también a una mujer vampiro que asustaba a los niños. Esta referencia se encuentra principalmente en algunas obras de Aristófanes. Conocimiento de lo desconocido. Una presentación de Surreal Estéreo, bajo la dirección de Fernando Rico. Presenta Hans Winchester. Aprendería de la existencia de los vampiros para luego ser convertido en uno. El cambio fue placentero. La única condición que puso era que junto con él, su esposa debería adquirir también esa bendición. Siguió actuando por años, hasta que tuvo que fingir su muerte antes de que los humanos empezaran a sospechar. Su movida fue intensa, feliz. Jamás cayó en las intrincadas conspiraciones inherentes al vampirismo. Roger, su sire, ahora ascendido a príncipe, lo consideró siempre el más fiel amigo y consejero. Pero la tragedia de su esposa marcó el cambio. Las puertas del gran teatro estaban infestadas de gente, aun siendo Nochebuena. La fama de las puestas en escena garantizaban el lleno total. Si estos humanos supieran que lo que presenciarían sería una entrañable obra actuada por cadáveres chupadores de sangre, quién sabe qué pasaría. Pero aun siendo un cadáver, algunos sentimientos se preservaban. Esta noche, sin duda, era de recuerdos. Su amiga Judy, perteneciente a la primogenia de los Bruja, murió por salvar a la ciudad hacía menos de 6 meses. Elliot se culpó de su muerte. En ese periodo, la ciudad de Sarasota fue víctima de una conspiración y el príncipe fue incapacitado para resolver la situación. Elliot, pese a no pertenecer a la primogenia, tomó su lugar, dirigiendo a los clanes para oponer resistencia a la amenaza que casi los destruye. Muchos toreadores murieron. Después del letargo, fue la primera ocasión en la que Elliot se enfrentó a sus temores internos para salvar a sus compañeros y amigos inmortales. Se dirigió a la puerta trasera, a la entrada de actores. Laszlo lo estaba esperando, el quieto mayordomo del príncipe, la única persona que había confiado en él en los momentos de crisis. Elliot sentía una gran admiración por el Ghoul. Durante la crisis, al querer dirigirlos, Elliot tuvo que enfrentarse contra la primogenia. Gunther, el primogénito de los Malkavians, lo retó a un combate. Pese a que Elliot apenas ganó, el perdedor prometió destruirlo. Esta advertencia fue suficiente para que Elliot renunciara y estuviera a punto de ceder la ciudad al dominio Malkavian. Pero en ese momento, Laszlo estuvo presente. Tras discutir con Elliot y humillarlo hasta el punto de que el frenético vampiro casi lo mata, comprendió que había que dejar el pasado atrás. Sí, su esposa estaba muerta, pero la inmortalidad seguía. Afortunadamente recapacitó y tomó las riendas de la ciudad, por lo menos hasta que el príncipe lo permitiera. En el camerino cambió su elegante traje por el disfraz de Ebenezer Scrooge. El personaje le quedaba como anillo al dedo. Scrooge había logrado cambiar, aún siendo desalmado. Quizá por eso aceptó actuar en la obra Cuento de Navidad. Con esto podría marcar el fin al periodo de su vida que deseaba olvidar. Este era el primer paso, en Navidad. Buena fecha para comenzar una nueva vida. Si bien tenía enemistades, también grandes amigos. Había adquirido el derecho de dirigir a los toreadores de la ciudad, después de demostrar la traición del líder anterior. Realmente creía que esta era su primer Navidad en mucho tiempo. Bueno, la primera que realmente sentiría. El sentimiento de pertenencia, de ser alguien. Subió el telón. La luz no le permitía ver el público, el de la primera vez que se enfrentó al público. En parte se sintió avergonzado de este sentimiento. Él era un vampiro. ¿A qué podía temer? Si arruinaba algo, ¿quién se iba a acordar? Sus poderes vampíricos hicieron que la gente se sintiera maravillada por su presencia. La actuación empezó.
Qué sensación más agradable era volver a la tranquilidad, a la cotidianeidad alguna vez perdida. Su amigo Roger actuaba con él, como habían hecho siglos atrás. Incluso la sensación de ser observado por su esposa no le perturbó. El escenario le traía recuerdos. Hacía poco encontró el apoyo de un Justicar en este mismo lugar, el apoyo más valioso que jamás obtuviera de un vampiro. Gracias a él, Roger no fue derrocado y los vampiros de los alrededores aprendieron a respetarlo como un nuevo líder temporal. En el cambio de escena, la luz bajó de intensidad. Ahora podía observar los rostros de los espectadores. Esto lo llenó de nostalgia. Familias enteras, parejas de enamorados, grupos de amigos. Y todo esto sincero. El sentido navideño era perceptible. Se dio cuenta de la maldición de la inmortalidad. Él no podía sentir con plenitud estos sentimientos. Eran ajenos a él. Recordaba vagamente qué se sentía al ser abrazado por el calor humano en fechas como esta. Era desdichado, pero jamás lo había comprendido. ¿Cómo fue capaz de aceptar una existencia que se sostenía alimentándose de la vida de estos seres maravillosos? La tentación de la inmortalidad le llevó a condenar a los seres amados. El shock lo petrificó y una lágrima de sangre corrió por su mejilla. Nadie lo percibió. Había vivido en el error. No todos en el público eran humanos. Algunos vampiros, nostálgicos de la Navidad, habían venido. Sin duda sus sentidos desarrollados